El abecedario. La educación de la A a la Z. Muy buenos días a toda la audiencia del abecedario, la educación de la A a la Z. Bienvenidos este domingo a su programa radial de Maestros para Maestros. Hoy vamos a continuar y a cerrar nuestro tema educación y pandemia. Y para ello hemos querido abordar el cuidado del maestro, cómo el maestro puede cuidar de sí. Les habla Yurani Mendoza y me acompaña en la conducción el profesor Bernardo Barragán. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, profesora Yurani. Muy buenos días a los maestros y a las maestras de Colombia que nos escuchan y que siempre están atentos a este programa que viene desarrollando una problemática bien interesante alrededor de lo que es todo ese asunto, de esa relación entre la pandemia y la educación, que hoy vamos a mantener, como ya usted anunciaba ahora. Y vamos a tener con nosotros, o se va a mantener con nosotros en la conversación, el profesor Iván Sanz Zambrano. Para Huellas de Maestros vamos a escuchar una maestra de Medellín, es la profesora Sujei, quien nos va a hacer una reflexión bien interesante sobre este asunto del cuidado de sí. Huellas de Maestros. En cuanto al sentir como docente durante el tiempo de la pandemia, quisiera pues expresar algunas preguntas o preocupaciones que he tenido durante este tiempo. Mi nombre es Sujei Andrea González Sánchez, soy docente del municipio de Medellín, una institución con casi 2.000 estudiantes. Bueno, muchas preguntas han surgido acerca del aprendizaje, acerca de los ambientes de aprendizaje virtuales, acerca de la poca o nula capacitación que tenemos los docentes para manejar la virtualidad. También, hay algunas presiones en cuanto a los tiempos que debemos de permanecer conectados, al incremento de nuestra carga laboral, al incremento de nuestra jornada laboral, el tiempo que permanecemos, atentos a todos los procesos educativos ha aumentado. Sin embargo, pues mis preocupaciones, que se van concretando mucho más en el aspecto de la salud, porque no veo que nos hayan dado como algunas orientaciones, no he escuchado y quisiera saber si algunos docentes lo pueden manifestar. No he escuchado que desde la parte de la salud ocupacional se nos haya dicho o se haya establecido cuánto tiempo debemos permanecer frente a un computador. Yo he escuchado a mis compañeros y a mí también me ha tocado que pasan hasta 12 y más de 12 horas frente al computador, que no se levantan en ningún momento porque pensamos que si nos levantamos perdemos el tiempo y no vamos a acabar. Y en realidad esto de permanecer en un escritorio frente a la pantalla es algo que lo atrapa a uno y que realmente uno siente que es un trabajo infinito y de nunca acabar. Entonces, ¿cómo nos va a afectar a nosotros los docentes estar todo el tiempo conectados? ¿Cuánto tiempo es el recomendable para permanecer conectados en una pantalla? Bueno, escuchando sugerencias de quienes saben del tema, se dice que no debemos de permanecer más de 35 minutos frente a la pantalla y que debemos de descansar 5 minutos. Uno podría tener muchos tips de relajamiento, de hacer ejercicios, pero nadie nos ha dicho en realidad esta parte de la virtualidad, cómo va a afectar nuestra salud, y eso es en realidad lo que más me preocupa.
El Palabrero. Bueno, como anunciábamos entonces en la introducción a nuestro programa, y ya saludamos al profesor Iván Sanz Zambrano, de nuevo extenderle un afectuoso saludo a un amigo que se encuentra hoy con nosotros de nuevo. Qué bien, qué bien. Y bueno, un saludo especial, Iván Sanz. Salude por favor a los maestros y maestras de Colombia. Sí, buenos días para todos, para todas, maestros, maestras en Colombia, en Antioquia, en Medellín. Nos recibe un bello día para festejarlo. Y pues, ¿qué más que festejarlo en el encuentro con los amigos, en el diálogo, en la palabra creadora? Bueno, sí, como decía la profesora Surey, importante porque este aspecto de qué sucede en la educación virtual que veníamos trabajando en nuestro encuentro anterior, que veníamos discutiendo, sobre todo por lo que refiere pues al cuidado que debemos tener sobre nosotros mismos. Muchas veces en aras de cumplir, en aras de responder a las demandas que se nos hace, olvidamos cuidar de nuestra salud. Y eso es fundamental a propósito de la pregunta que hoy vamos a responder finalmente, y es, efectivamente, pues, ¿qué hace un maestro de sí en tiempos de pandemia, ¿no? Respecto a eso, pues previamente se habían señalado algunas cosas, sobre todo la dificultad para un maestro, y recordemos que venimos hablando de los maestros memorables. Se había señalado precisamente esas tensiones a propósito de la descorporalización, a propósito de la ausencia del cuerpo, y de hecho estaba en deuda con ustedes por una autora que cité de un pequeño artículo que se titula La nostalgia de la carne, de Esther Díaz. Se puede encontrar en la internet, en un sitio web que se llama Página 12, que es un periódico virtual. Y veníamos pues entonces denunciando estos aspectos. Pues respecto al tema de los maestros memorables, ¿sí? Importante esta idea de un maestro que se constituye para sí mismo y para los otros en un punto de ruptura respecto a la vida, respecto a la sociedad. Cuando hablamos de un maestro memorable, por momentos me gusta pensar en las transformaciones del espíritu de las que habla Nietzsche, cuando dice que se pasa de ser camello a león y de león a niño, en la idea de que muchas veces somos el camello que, aunque resistente, se resiste a una vida que lo oprime, se resiste a una vida que le pesa, que lo disminuye, que lo ralentiza, que limita su potencia de vivir. Y sin embargo, si podemos decir no, ese no es un acto de coraje, de valentía, y creo que la profesora Surey nos lo recuerda en este llamado que nos hace a preguntarnos por nuestra salud, y seguramente todo aquel maestro memorable siempre tiene presente precisamente esta idea de decir no, como el león con fuerza, e inscribirse en la posibilidad de la infancia, que no es otra cosa que la alternativa para ser distinto. A propósito de eso, yo quiero compartirles entonces, pues acá, al profesor Bernardo, a Yurani, a todos ustedes, las experiencias que hemos venido llevando a cabo en los cursos que oriento en la facultad. Precisamente en estos tiempos de pandemia, volcamos toda nuestra atención a la pregunta por qué hacer en estos tiempos de pandemia, pero principalmente qué hacían estos hombres o mujeres históricos, maestros memorables, ¿sí? En tiempos de sí, en momentos de crisis, ¿sí? Con los estudiantes volcamos nuestra atención a responder a esa pregunta: ¿qué hace un hombre histórico de sí en tiempos de crisis? Era muy importante esa pregunta porque esa pregunta era y es importante porque de antemano nos colocaba en una situación muy particular, y era dar cuenta de que existen personas, o que existieron personas, que en tiempos de crisis se labraron a sí mismos de tal manera que se hicieron históricos entre los hombres, que se hicieron históricos para la vida humana,
que se hicieron de hecho hombres universales. Y efectivamente su universalidad, su inserción en la historia, el ser inmortales, entre comillas, pues no se adquiere, no se logra fácilmente. Estos hombres, estas mujeres, llevaron a cabo algo que yo lo voy a conceptualizar de esta manera. Llevaron a cabo una práctica de libertad, es decir, un trabajo sobre sí mismos, que tiene una diferencia respecto a prácticas de liberación. Estoy así valiéndome de Foucault para diferenciar entre unas prácticas que tienen que ver consigo mismo, unos haceres que tienen que ver consigo mismo y unos haceres que tienen que ver con el otro. En este caso, el otro podría ser las instituciones, la sociedad, y entonces las luchas políticas que comúnmente conocemos. Puede que allí también haya alguien a quien reconocemos como un maestro, y sin embargo, cuando nosotros nos respondíamos a la pregunta por un maestro memorable, ¿qué hace de sí mismo?, encontrábamos que muchas veces ese hacer consigo mismo era fundamental en lo que refiere a un trabajo en lo que se es para sí mismo respecto a la vida. Y el tema de las prácticas de liberación responde efectivamente a lo institucional, a lo social, y sin embargo, muchas veces cuando no se ha llevado a cabo un trabajo sobre sí mismo, cuando no se sabe qué se es, qué lo aumenta a uno, qué lo disminuye, qué es lo que le da sentido a la vida, qué se necesita para vivir, se terminan luchando por cosas que en ocasiones, paradójicamente, también nos oprimen. Hoy, por ejemplo, habitamos un mundo donde se cree que una sociedad es una buena sociedad, donde hay una libertad de mercado, donde implica que yo pueda comprar lo que quiera, o donde lucho por un trabajo que muchas veces me oprime, y no una lucha por dar cuenta de que ese tipo de trabajos no son dignos para la vida y que tendríamos que luchar para crear instituciones sociales que nos permitan trabajos y haceres que permitan dignificar la vida. No sé si, me imagino que la profesora Yurani, al igual que yo, ya está tocada un poco por esa introducción, esa presentación tan interesante que hace el profesor Iván San Zambrano alrededor de lo que significa el cuidado de sí. Iván y profesora Yurani, yo me pregunto en este sentido, sobre todo por las crisis que se han generado con el maestro en esta pandemia. Y es que el maestro encuentra situaciones como, digamos, de soledad en esa relación con el saber, en esa relación con el estudiante, en esa relación con lo institucional, porque se ha quedado solo en su casa. Bueno, está bien, con los suyos, con los cercanos, pero se queda solo en esa experiencia. El otro asunto es lo que implica la relación con estas pantallas, lo que eso produce en el maestro en largas jornadas sentado ahí mirando la pantalla, más que mirando, tratando de organizar los procesos, simulando una clase muchas veces en su casa para poder que los niños y los jóvenes recojan elementos. Entonces ahí es que el maestro seguramente va a comenzar a relacionarse con ese asunto de qué significa el cuidado de sí, qué significa cuidarse, porque ese asunto de las prácticas de libertad, lo que le están combinando el maestro es a preguntarse, pues bueno, ¿cómo comprendo yo esta nueva experiencia? ¿Cómo comprendo yo esta nueva relación? ¿Cómo asumo y cómo convierto yo esto que me está pasando incluso en una posibilidad de cuidado de sí? Entonces ahí vienen un poco de discusiones que a veces se pasan, por ejemplo, en relación con los medios físicos, medios tecnológicos, etcétera. Se pasan discusiones con asuntos didácticos, asuntos curriculares, asuntos sociales, asuntos afectivos. No sé ustedes en ese sentido cómo ven un poco este asunto en el que nos quiere poner el profesor Iván Zambrano, tan interesante de lo que ahí implica el cuidado de sí, porque es bastante, además de interesante, importante, problemático. Profesor, yo creo que hay un elemento que pone el profesor Iván Sam relacionado con las prácticas de libertad y las prácticas de liberación, en el sentido de que hace el maestro para sí mismo, pero también en la medida en la que cuida de sí, puede
iniciar procesos de resistencia y de lucha para cuidar como tal la profesión del maestro. Es decir, cuando un maestro aprende a cuidar de sí, está también cuidando de todos los maestros que lo circulan, que lo rodean, y de alguna manera de esta profesión para heredarla a otros, a otras personas que estén interesadas de este oficio tan bonito. Entonces, porque a veces también circula en el imaginario el padecimiento del maestro, y yo creo que el maestro, antes que nada, requiere ser un hedonista con su profesión, es decir, disfrutársela, gozársela, no estarla padeciendo, entonces no estar en ese lugar del sacrificado, del crucificado, del que lo da todo, del que pobrecito, no, el maestro necesita también saber que en la medida en la que va enseñando, en la medida en la que va tejiendo, creando posibilidades para formar, está haciendo una labor que es muy satisfactoria, muy placentera, y que eso le permite cuidar de sí y cuidando pues del oficio como tal, de maestro, de artesano, de creador de posibilidades para otros. Entonces, me parece que eso está relacionado con ir ganando esa práctica y esos estados con los que comenzó el profesor Iván Sanz cuando dice somos o pasamos por esa fase de camello, pasamos por una fase de león y vamos a una fase de niños. Entonces, a mí me gustaría mucho seguir abordando como esos distintos estados que tenemos los maestros y que nos permiten en este ejercicio aprender a cuidar de nosotros y ir cuidando de este oficio tan bonito. Sí, profesor Ayuna y profesor Bernardo. A propósito de eso, a mí siempre me ha llamado mucho la atención una frase de Sartre cuando él dice: un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. ¿Sí? Es decir, preciso entender qué han hecho de mí, y cuando digo qué han hecho de mí, me refiero a de qué manera he sido socializado en el mundo de lo humano para devenir humano y en esa medida devenir lo que soy, ¿sí? Ser lo que soy. Tendría que trabajar sobre eso que me ha ocurrido, que me ha constituido, muchas veces para deconstruirlo, destruirlo y de esa manera devenir distinto. En el acto, en el desafío de cuestionar, de interrogar, de desnaturalizar lo que me ha constituido, es donde emerge el león que le dice no a lo que me habita. Y es allí donde está la posibilidad del niño, que de hecho es la fase más difícil. Les decía que en los cursos que oriento nos dimos a la tarea y seguimos dándonos a la tarea de responder a esa pregunta, y para eso recurrimos pues a esos hombres históricos, ¿sí? En el orden del universal, a esos grandes pensadores, a esos grandes maestros. Se me viene a la mente, por ejemplo, los trabajos obviamente de alguien como Sócrates. Se me viene a la mente, por ejemplo, en un contexto local, alguien como Fernando González, ¿sí? Era curioso porque trabajamos a Fernando González en un aspecto básico, y era, justo ayer estaba conversando con otras personas y hablábamos de que muchas veces se requerían muchos años para lograr ese dominio sobre sí mismo, ¿sí? Y de hecho en los tiempos antiguos pues realmente se requería de una edad pronunciada, pues, para poderse definir a sí mismo como alguien que tiene control sobre sí, gobierno de sí. Y sin embargo, uno encuentra en Fernando González, por ejemplo, en un librito que se llama El payaso interior, ¿sí? Su primer libro, pues, o libreta de notas, al lado, pues, de su primera publicación. Y encuentra todo un cómo respecto a ese trabajo sobre sí mismo, ¿sí? Un cómo respecto a ese trabajo sobre sí mismo. Y es que tal vez para Fernando González, a los 21 años, aquello que lo hace histórico, aquello que lo hace distinto respecto a todo pensador de ese momento, o a la mayoría de los pensadores de ese momento, pero que hoy hace que lo recordemos y que volvamos a ver,
es precisamente algo que implica todo un desafío y es conquistarse a sí mismo. Recuerdo alguna frase de estos sabios orientales que dicen que conquistar a los otros, ¿sí? Tal vez conquistar a 1000 hombres puede ser difícil, ¿sí? Y sin embargo, la conquista más gloriosa, la victoria más gloriosa se produce al conquistarse a sí mismo. Entonces, uno encuentra, por ejemplo, en ese libro, reitero, escrito pues a los 21 años, en paralelo pues a su publicación oficial que fue Pensamientos de un Viejo, todo un conjunto de ejercicios, de cómo respecto al trabajo sobre sí mismo, porque una cosa en la que hay que puntualizar es, bueno, ¿cómo se lleva a cabo ese trabajo sobre sí mismo? ¿Qué constituye ese trabajo sobre sí mismo? De esa manera también podemos decir finalmente quién es o en qué camino se está inscribiendo a alguien que pretende realmente llevar a cabo un ejercicio de maestro y un ejercicio, digámoslo de esta forma, que nos permita en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de crisis, reinventarnos, nacer a la vida de manera distinta. Yo digo mucho con los estudiantes que tal vez esta sea la oportunidad para fundarnos a nosotros mismos en un modo de vida que permita, llegado el momento, agradecer incluso el tiempo de crisis, dado que me permitió fortalecerme, dado que me permitió reinventarme, dado que posibilitó que yo me hiciese cargo de sí mismo e incluso constituyese una estética de la existencia, ¿sí? Entonces, allí en ese texto se vislumbran algunos comos muy importantes que son claves en lo que refiere a qué hacer, ¿sí? O qué deberíamos hacer, ¿cierto? Cuando respondíamos con los estudiantes, veíamos unos comos, unos ejercicios, ¿sí? Hadot, un pensador francés, llama eso ejercicios espirituales, que realmente caracterizan a ese maestro memorable. ¿Cuáles? Leer, escribir, pensar, meditar, contemplar, estar consigo mismo, estar también en tiempos de soledad y hacer de esa soledad, de ese silencio, ese espacio para encontrarse con un consigo mismo, que no es otra cosa que un trabajo consigo mismo. Buenas conversaciones que nos hagan parte, que se hagan parte de un diálogo donde la clave sea poder sentir, poder saborear, poder reflexionar más lo que se vive, lo que se siente. Entregarse a sí mismo es fundamental, ¿sí? Decía, por ejemplo, Fernando González, que solo debía enseñársele al hombre aquello que lo disponga a sí mismo para el análisis de sí. Debe enseñársele a ser creador de su vida, a ser artífice de su destino. Nos decía Fernando González, por ejemplo, que en esas pequeñas frases, ¿sí? Por ejemplo, hay una que a mí me llama mucho la atención y dice: yo tengo un amigo que me afirma en mi destino siempre que él habla. De esa clase son los amigos necesarios, ¿sí? Y eso es muy interesante porque lo que nos está diciendo él es, y lo que está mostrando a ese momento de su vida, reitero, 21 años, y por eso lo trabajaba pues con los estudiantes, era de qué manera iba constituyéndose a sí mismo en su identidad, trabajándose a sí mismo en su identidad. Y tal vez lo que nos interpela a nosotros es de qué manera nosotros constituimos nuestra identidad, de qué manera nos afirmamos en una identidad que no es otra cosa que, hay una autor que se llama Riquet, hablaría de una promesa de identidad en el sentido en que las cosas en las que nos afirmamos a diario, pues son efectivamente las cosas que somos. ¿En qué cosas nos afirmamos a diario? ¿En el pensamiento, en la reflexión, en la escritura? ¿O en qué otras que de pronto nos disminuyen y no nos permiten realmente pues
emanciparnos, ser dueños de nosotros mismos. Bueno, redondeando un poco lo que Iván San acaba de señalar, que no deja de tener mucha resonancia, mucho valor para lo que implica la vida del maestro, que es un poco lo que estamos mirando en esta época de pandemia de educación, sobre todo con ese asunto de todo ese debate que hay alrededor de la formación del maestro, porque a mí me parece que a manera de conclusión, creo yo, o es mi punto de vista, es que estamos queriendo llevar lo que implica la formación del maestro a un lugar distinto. Es decir, la formación como cuidado de sí, no la formación, porque los maestros a veces creemos que todo se resuelve con los títulos que obtenemos en la universidad, con los premios que nos dan, que da la alcaldía, que da la gobernación, que da la nación, que todo lo resolvemos con ese aparecer. Y resulta que la vida del maestro está en otro lugar, está en ese encuentro consigo mismo, en la construcción de lo que es. Y yo creo, mi punto de vista en ese sentido también es que eso se nota cuando el maestro enseña, cuando el maestro se relaciona con sus estudiantes, con su saber, cuando el maestro está en el aula, cuando el maestro está en el patio, cuando el maestro está en el recreo. Y ahora cuando está en esta relación un poco extraña, pero un poco crítica, pero un poco también llamativa y seductora y quizás excitante de lo que significa la virtualidad. Bueno, profesores, desafortunadamente este tiempo es muy corto en la radio, pero yo creo que nos llevamos provocaciones, que es lo que hacemos en estos 30 minutos, provocarnos para pensar, provocarnos como para enamorarnos de esta profesión. Y a propósito, quiero cerrar el programa recordando a una profe muy joven que murió esta semana, el lunes pasado, a la profe Luisa Fernanda Ospina Madera, directiva de FECODE, y que le rendimos en este programa un sentido homenaje por lo que encarnó una mujer de 33 años. Desafortunadamente nos dejó, pero creo que construyó para el magisterio una ruta para pensar lo organizativo de nuestra profesión. Entonces, un homenaje a ella para cerrar y un agradecimiento también a Iván por estar con nosotros, por dejarnos unas reflexiones tan bonitas en este programa, y esperamos que hayan sido de todo el agrado de nuestros maestros que nos escuchan y de nuestra audiencia. Un agradecimiento especial a la emisora cultural de la Universidad de Antioquia que permite este programa, por supuesto a Iván San, que ha estado en este ciclo con nosotros, y a Daniel Escobar, que lo hace posible. Feliz domingo para todos, un abrazo. Y dejamos a Iván San para que despida el programa. Bueno, pues no me queda más que agradecimientos, esperando que la palabra sea el arma de lucha, el lugar de la reinvención, esperando que también este tiempo de crisis, este tiempo de pandemia, sea el lugar, la oportunidad para que hagamos de nosotros mismos una obra de arte, para que hagamos de nosotros mismos una creación que permita en el hoy y el mañana vivir dignamente, ejerciendo un cuidado de sí, que nos permita una relación armoniosa, pacífica, sabia, amorosa con nosotros mismos, y eso como eje para relacionarnos con los demás. Muchas gracias a todos, a todas, un buen día y una buena vida. El abecedario. La educación de la A a la Z.